Record, ok. Ahí sí, ya está grabando. Sí, voy a poner la presentación. Ok, buenas noches. Entonces vamos a hablar hoy de retinopatía de la prematuridad. Primero vamos a definir la retinopatía de la prematuridad. Es una neuroretinopatía vasoproliferativa que está afectando a los recién nacidos prematuros y que esto está pasando en el momento de desarrollo vascular de la retina. Es de etiología multifactorial. Y esto es lo que nos motiva, pues que las consecuencias son muy graves. Es la primera causa de ceguera infantil y es prevenible. Es la primera causa de ceguera infantil en América Latina. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Pues cuando están los niños pequeños, el 80% del aprendizaje va por la vía visual en los primeros años de vida. Y es un sentido que nos da una información del mundo exterior de forma sintetizada. Entonces, es importantísimo preservar la visión de los niños. Como les dije, la primera causa, más del 50% de los niños que acuden a las escuelas de ciegos son ciegos por ROP, y así sucede en Venezuela. Entonces, un poquito de historia. Esta es una enfermedad que fue descrita por primera vez por Terry en 1940 y lo describió como fibroplasia retrodental. Estaba hablando pues de la forma cicatrizal de la enfermedad, ya de los estadios más tardíos. Es una enfermedad prevenible, no da síntomas en sus inicios y cuando da síntomas ya es muy tarde. ¿Cuáles son los síntomas? Que no hay contacto visual, la mirada siempre en su producción, nistagmus, leucocoria, sinóculo digital, estrabismo, tisis. Ya cuando esto está sucediendo, pues ya toda la catástrofe sucedió dentro del ojo, como en este niño que tenemos acá. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que hay una población en riesgo que tenemos que evaluar para encontrar cuál es el niño que está teniendo ROP y prevenir. Entonces, ¿quiénes son los prematuros en riesgo? Todos los prematuros son los menores de 37 semanas, ¿verdad? Pero esto está relacionado, esta enfermedad, con la exposición a altas concentraciones de oxígeno. Entonces, cada país establece sus parámetros. No es lo mismo en cuidados neonatales un niño que nazca en el Congo que un niño que nazca en Finlandia. Entonces, en Venezuela, los parámetros son estos. Todos los niños que nazcan con peso al nacer menor de 1.750 gramos, edad estacional menor de 35 semanas, que el neonatólogo nos pide la evaluación y el primer examen tiene que hacerse a la cuarta semana, o si es un bebé muy chiquitito, a la 31 semana de edad gestacional corregida. Entonces, vamos a ver primero cómo se desarrollan los vasos retinianos normales. Hay dos procesos, la angiogénesis y la vasculogénesis. Comienza, ya vamos a buscar eh, el pointer, ¿dónde lo busco? Screen, cámara, subtítulos. Aquí. ¿Será? Bueno, ok, está bien. Entonces, comienza en la semana 13, ¿ok? Un precursor que aparece en el nervio óptico y va a ir avanzando hacia la periferia y alcanza hacia la semana 36 o 38 la periferia nasal y hacia la semana 40 o 45 la periferia temporal y va creciendo no redondito, sino como de forma de pétalo, de forma lobular. Y así es como se va a completar la retina. Entonces, aquí vemos cómo este crecimiento de los vasos retinianos. Es decir, no confundan que o sea, no es la retina inmadura, es la vascularización. La retina está aquí. Lo que no tiene completado es la vascularización superficial. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo va el crecimiento y aquí podemos ver la onda de crecimiento natural de los vasos retinianos. ¿Qué pasa cuando un niño es prematuro? Pues hay una transición del ambiente intrauterino hacia el ambiente externo. Entonces, los niños dentro del ambiente uterino tienen un control de oxígeno, una saturación de oxígeno baja, donde y van a tener una actividad metabólica oxidativa adecuada. Siempre tiene que haber un balance entre hipoxemia e hiperoxemia para evitar consecuencias negativas en los tejidos sensibles, que es el sistema nervioso central, la retina, por supuesto, pulmón y aparato digestivo. Entonces, pasa rápidamente a una saturación de 90-95% y estas fluctuaciones frecuentes de oxígeno son dañinas y es lo que debemos evitar. Eso
cuando los neonatólogos explican, no se debe poner oxígeno en el momento que un niño prematuro nace de una vez al 95%. Eso tiene que ir aumentándose lentamente. Ellos llaman la hora de oro, como una hora para ir aumentando esa concentración. Entonces, cuando hay un aumento agudo de la tensión de oxígeno, acuérdense que la retina tiene dos flujos sanguíneos, ¿verdad? Está el flujo sanguíneo retiniano y el flujo sanguíneo coroideo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estos aumentos de tensión, estos flujos no pueden mantenerse constantes. El niño prematuro aún no puede regular estos flujos sanguíneos retinianos y coroideos. Y el resultado es que se entrega mucho oxígeno a la retina y este va a ser tóxico. Entonces, además de eso, en la célula del endotelio vascular hay poca efectividad de los mecanismos antioxidantes. Otro factor es que aumenta el CO2 y esto pasa en muchísimos niños porque ellos están en hipercapnia por daño pulmonar, por inmadurez del sistema respiratorio. Y se produce lo que se llama la patología oxidativa neonatal, que incluye la retinopatía de la prematuridad, la displasia broncopulmonar, persistencia del conducto arterioso, enterocolitis necrotizantes y hemorragias intra y periventriculares. Entonces, esta entrega de oxígeno, ya espérense un momentico que yo quiero... Ay, cambié algo aquí, perdón. Ahora no sé cómo lo hago. ¿En dónde cambio esto? Aquí, ay, perdón. Perdonen, no, estaba tratando de hacer algo y creo que me equivoqué. Ok, entonces, esta entrega de oxígeno y la poca capacidad de antioxidantes que tienen las células endoteliales provoca la muerte de las células endoteliales. Cuando la célula endotelial muere, hay obliteración de los vasos retinianos porque los niños prematuros son proclives al daño oxidativo. Entonces, se me perdieron los clics ahora. Ok, entonces se ha determinado que más de 10 horas de oxígeno inspirado sin control es responsable de que se produzca un cierre definitivo, que no se vuelvan a abrir estos vasos. Entonces, estas células del cortocircuito arteriovenoso pueden regresar a la normalidad, pero ya hasta 20 semanas después de haber visto los primeros signos de la enfermedad. Pero pues bueno, muchas veces no regresan a la normalidad. Entonces, a pesar de que el niño en todo su sistema aumentó la saturación de oxígeno, la obliteración de esos vasos que están aquí, ¿cómo me deja esta retina? Sin oxígeno, ¿verdad? Entonces esta retina está en una hipoxia relativa, mientras que todo el resto del sistema visual y todos los sistemas están en hiperoxia. Entonces esto es lo que llamamos la hipoxia retiniana relativa y es lo que se llama la fase 1, que es la fase de obliteración vascular. Luego, la retina viendo que no le está llegando oxígeno, ¿qué va a hacer ella? Pedir más vasos. Entonces establece un sistema vasoreparativo, empieza a producir mucho VEGF para poder encontrar de alguna manera ese oxígeno que le está faltando. Pero ¿qué pasa? Que estos vasos que comienzan a formarse son unos neovasos que tienen unas paredes muy frágiles y comienzan a crecer de forma desorganizada y mal dirigida hacia el vidrio. Entonces aquí vemos cómo está obliterado, comienza a aumentar después el VEGF y comienza a formarse los neovasos. Y estos son los que nos traen problemas porque van dirigidos al vitro y esta es la fase de neovascularización o fase 2. Es importante que conozcan las dos fases de la fisiopatología. ¿Okay? Aquí tenemos un esquema donde vemos los vasos retinianos normales, luego viene la obliteración vascular por esa entrega exagerada de oxígeno al endotelio y se colapsan los capilares. Y luego la retina pues aumenta el VEGF y otros factores cambian y se produce la neovascularización. Entonces este crecimiento puede terminar con una cicatriz fibrosa y produce contracción y desprende la retina del epitelio pigmentario. O sea, puede causar desprendimiento. Vemos cómo comienza a formarse, comienza a contraerse y termina desprendiendo la retina parcial
o totalmente y es la causa de ceguera. Entonces, para estudiar la retinopatía de prematuro, esto es una enfermedad que a nivel mundial, el diseño de estudios multicéntricos y la medicina basada en la evidencia ha dado pautas de diagnóstico y tratamiento bien claras y específicas. Entonces, todos hablamos un mismo idioma. Para poder hablar de la gravedad de la retinopatía, nos basamos en la clasificación internacional, la número 3, que salió en el 2021. Ella habla de zonas, estadios y de plus. ¿Cuáles son las zonas? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 tiene en el centro al nervio óptico y es el doble de la distancia desde el nervio óptico hasta la mácula. Todo este círculo, el doble de la distancia, es la zona 1. La zona 2 va desde el borde interno de la zona 1 hasta la hora serrata nasal y es todo este círculo. En el área temporal nos podemos guiar por el ecuador o por la salida de las venas vorticosas. Hasta allí es la zona 2. Y también describen una zona 2 posterior, porque no se comporta igual la retinopatía en esta parte de la zona 2 que esta que está más cercana a la zona 1. Entonces la llaman zona 2 posterior, que es 2 diámetros de disco desde el borde de zona 1. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Y la zona 3 es toda la semiluna que nos queda y llega hasta la hora serrata temporal. ¿Ok? Y hablamos entonces igualito en horas de reloj, zona 1, zona 2 posterior, zona 2 y zona 3. Después vamos a ver cuáles son los estadios. Vimos la fisiopatología, cómo primero hay hiperoxia, luego se produce el daño en las células endoteliales, colapsan los capilares, se detiene la vascularización, comienza la hipoxia relativa y luego comienza la proliferación. Entonces eso lo vamos a ver en el ojo del niño luego de las 4 semanas. Si lo vemos a la semana, todavía no hemos dado tiempo de que todo esto se suceda dentro del ojo. Entonces el primer signo que podemos ver es el estadio 1, que es este que vemos acá, que apenas se ve como una línea blanca que está dividiendo toda la retina que está vascularizada de la retina avascular. ¿Okay? Entonces esto sería un estadio 1. Cuando esta línea uno la ve gruesa, sobrelevada, como un puente o un bridge, es lo que llamamos el estadio 2. Aquí todavía estamos en fase 1, todavía aquí no hay vasoproliferación, pero sí están obliterados los vasos. Cuando ya pasamos a estadio 3, fíjense que aquí estos vasos primero están muy tortuosos y aquí ya esto que ustedes están viendo está elevado empezando a crecer hacia el vitrio. Entonces, cuando ya esto está empezando a crecer hacia el vitrio, aquí sí hay una cantidad de neovasos. Aquí estamos en una fase 2, ¿ok? O vasoproliferativa. Y estos vasos comienzan pues a sangrar, a fibrosarse, a traccionar y pueden desprender la retina. Aquí hay un estadio 4, donde todo esto que ustedes están viendo aquí está desprendido y hasta aquí llega el desprendimiento de retina. Aún no ha llegado a la mácula. ¿Okay? Entonces, ¿cómo dividimos el 4? En 4A o 4B. Si no involucra la mácula, estamos en 4A. Si ya desprendió y involucra el área macular, estamos en 4B. Y el estadio 5 son los desprendimientos de retina total, que los dividimos también en A, B o C. El estadio 5A sería este que vemos aquí cuando somos capaces de ver el nervio óptico. Esto es una descripción. Ecográficamente se clasifican distintos, que si túnel abierto adelante, cerrado atrás, pero esto es clínico, esto es lo que vemos nosotros. Si podemos ver el nervio óptico, es un 5A. Si por el contrario está todo desprendido y no podemos ver el nervio óptico, es un 5B. Y si ya hay alteraciones en el segmento anterior, es un 5C. ¿Ok? Y ya esto es, bueno, catastrófico. Algo muy importante que también habla la clasificación internacional es cómo están esos vasos a nivel del polo posterior. Fíjense estos vasos cómo están, las vénulas súper tortuosas y dilatadas, y las arteriolas también. Esto es lo que llamamos nosotros plus. Y el plus lo que nos habla es de que hay una actividad de la enfermedad. Es decir, si yo tengo un estadio 1
con plus, eso quiere decir que si no estamos pendientes, eso va a pasar a estadio 2, 3 y se puede desprender, porque eso está activo. Distinto que tengamos un estadio 1 muy periférico, sin plus, como que bueno, esa enfermedad no está activa, el niño puede ser que vascularice completo. Entonces estos signos hay que entrenar al ojo, a veces son muy evidentes, pero a veces no. Para poder saber si necesita tratamiento inmediatamente o podemos hacerle control. Y también se describe la ROP agresiva. La ROP agresiva es un tipo de retinopatía que no va a seguir el curso natural de la enfermedad, de que está en un estadio 1, luego va a 1, 2, al 3, no. La ROP agresiva puede pasar de no tener estadio o de tener un estadio 1 y a los pocos días estar desprendido, sin que tú hayas visto que se forma un estadio 2 o 3, sencillamente es agresiva y desprende la retina inmediatamente. Entonces, ¿cuándo tenemos que estar pendientes de que puede haber una RP agresiva? En niños que pesen menos de 1000 gramos, cuando la vascularización no está pasando de zona 1. Entonces, esos niños hay que estar muy pendientes. Así ustedes no vean nada en el border, no vean ni siquiera un estadio 1, tienen que estar pendientes porque esos niñitos pueden hacer una ROP agresiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en estos niños para desarrollar ROP? Se clasifican en factores dependientes de oxígeno y factores no dependientes de oxígeno. Los factores dependientes de oxígeno son, por ejemplo, por supuesto, la administración de oxígeno suplementario, el factor de crecimiento endotelial, las transfusiones sanguíneas, acuérdense que se hace con sangre de adulto y no con hemoglobina, no con sangre fetal, las apneas, porque estamos disminuyendo la saturación de oxígeno periférico, y factores no dependientes de oxígeno, como el factor de crecimiento similar a la insulina, la eritropoyetina, la ganancia de peso y la sepsis. Y hay otros. Ok, esto es para decirles que hay una serie de algoritmos que se hacen en las salas de neonatología que ellos van a tomar varios factores en cuenta y van a predecir si esos niños pueden desarrollar ROP o no. Hay lugares donde los aplican, hay lugares donde es muy engorroso, pero bueno, casi siempre toman parámetros como la oxigenoterapia, la ganancia de peso, las transfusiones sanguíneas, y esos algoritmos nos van a dar unos puntos. Cuando tengamos cierta cantidad de puntos, sabemos si ese niño va a desarrollar ROP o no. Por eso es más materia de neonatología. Esto es importantísimo, esto debería estar en todas las salas de neonatología. Esto es lo que nos habla de la saturación óptima de oxígeno en recién nacidos prematuros, menores de 36 semanas. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Que sea lo más parecido al ambiente intrauterino, pero que pueda satisfacer las necesidades del niño fuera del útero. Entonces no puede estar por debajo de 88, pero no debería estar por encima de 95. Entonces un niñito prematuro en una sala de neonatología con una oximetría de 100, eso es tóxico, veneno para el ojo, para los intestinos, para los pulmones, para el cerebro, para todo. ¿Ok? Entonces, con mucho respeto, si ustedes llegan a ver eso, pues hablen, sugiéranlo, pero esto debería estar en todas las salas de neonatología. Entonces, vamos a ver un poquito los factores dependientes de oxígeno y no dependientes de oxígeno. El aumento del VEGF, ¿ok? Tiene que haber una onda fisiológica de hipoxia para que haya un crecimiento vascular normal que va estimulado por el VEGF. Ahí tiene que haber VEGF, pero después de la vasoobliteración por la hiperoxia, aumenta porque, como les expliqué, esa retina vascular dice, aquí no me está llegando el oxígeno de antes, déjame buscar más vasos y aumenta el VEGF. Entonces, comienza la respuesta neovascular, como podemos ver acá. Otro factor es el factor inducido por hipoxia, o HIF1A, que es un factor que media la transcripción de factor de crecimiento endotelial. Y durante la hipoxia, él se hidroliza menos y se acumula. ¿Ok? Entonces él regula la expresión del VEGF. Se acumula el factor inducido por hipoxia y aumenta más el VEGF. Él disminuye en las fases de hiperoxia y aumenta en las fases de hipoxia, en la fase 1 y en la fase 2. ¿Ok? Otro factor es el factor de crecimiento similar a la insulina,
¿ok? El factor de crecimiento similar a la insulina, los niños son muy inmaduros para producirlo, ellos lo adquieren a través de la placenta y del líquido amniótico. Entonces, una vez que nacen, hay una caída muy importante del factor de crecimiento similar a la insulina. Pero él también controla la activación máxima del VEGF y esto regula la supervivencia de las células endoteliales. Acuérdense que la insulina está muy relacionada con la supervivencia y con la apoptosis. Entonces, es crítico para el desarrollo normal de los vasos y hay un pobre crecimiento vascular con desarrollo de ROP proliferativa cuando esto cae muy rápidamente. La eritropoyetina, por su parte, es bien importante porque muchas veces cuando los niños hacen esa anemia fisiológica o le toman muchas muestras de sangre y aunque parezca que como que bueno, porque le toman muestras de sangre, un bebé tiene, si nosotros tenemos 5 litros de sangre, el bebé tiene 400 cc. Eso es un niño que pesa o menos 300 cc. Entonces, tomar muestras de sangre con frecuencia les baja la hemoglobina. Y muchas veces los neonatólogos se ayudan de la eritropoyetina. Pero la eritropoyetina actúa como un factor neurotrófico y un factor mitogénico de las células endoteliales. Entonces, si yo coloco eritropoyetina cuando estoy teniendo la vasobliteración, ella más bien me va a ayudar porque ella va a tratar de mantener ese capilar vivo, haciendo más mitosis de la célula endotelial. Entonces, ella nos ayuda a la vascularización normal cuando estamos en fase 1. Pero cuando estamos en fase 2, ese mismo efecto mitogénico va a actuar sobre los neovasos. Entonces va a exacerbar la fase proliferativa. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que cuando un neonatólogo quiere administrar eritropoyetina a un recién nacido, tiene que estar de la mano de la evaluación oftalmológica, porque si la está colocando en fase 2, nos va a agravar la enfermedad y ese niño puede desprenderse la retina. ¿Ok? Otros factores, como son, por ejemplo, raza blanca, que sea un niño de sexo masculino. La ROP es un índice de cómo son los cuidados neonatales. Eso, los mejores centros de neonatología son los que menos niños con ROP producen. La hiperglicemia y la trombocitopenia, que son unos biomarcadores bien importantes y que están sonando mucho últimamente en ROP, el uso de esteroides, la persistencia del conducto arterioso, hablan también de un factor genético y del déficit de vitamina E. Entonces vamos con el tratamiento. El tratamiento, el gold estándar, anteriormente era el láser, ahorita está el láser y las inyecciones de anti-VEGF a la par. La crioterapia prácticamente está en desuso en todas partes del mundo, pero bueno, aún se describe. El tratamiento con anti-VEGF intravitreos está avalado por trabajos multicéntricos como el BIT-ROP y el RAINBOW. Aquí ven el procedimiento, debe hacerse a 1.5 milímetros del limbro y fíjense la dirección de la aguja. No está yendo hacia el centro del ojo, siempre va hacia atrás, porque la anatomía del ojo del recién nacido es totalmente distinta a la anatomía del adulto. Podemos colocar láser en ciertos casos, como por ejemplo vemos toda esta retina vascular y luego cuando se le colocó el láser. Pero ¿qué pasa? El láser está quemando esa retina que está produciendo VEGF para que disminuya la producción de VEGF. Y estamos produciendo disminución del campo visual. Y el láser no es inocuo, el láser miopiza muchísimo a los niños. Entonces, después, bueno, pues no va a ser ciego, pero va a tener otros problemas, que tal vez discapacidades por miopías elevadas, miopías magnas. Y con las miopías magnas hay que seguir el control muy de cerca porque en la edad de adolescencia o en la adultez pueden hacer desprendimientos de retina. Esto es una enfermedad para toda la vida, porque ella puede producir no solo desprendimientos de retina tardío, sino cierres angulares y muchas otras cosas. Otro tratamiento es colocar una banda escleral cuando hay una parte que está elevada, que sí se utiliza, pero no es... A ver, hay muchos que están en contra porque si dicen que si estamos hablando de una enfermedad por tracción del vitrio, lo lógico es pues eliminar el vitrio que está traccionando
y eliminar entonces así la causa y no acercar la retina. Pero sí se utiliza y hay ciertos casos cuando se combina con láser que tiene buenos resultados. Y lo otro es la vitrectomía, que pues bueno, aquí tenemos un esquema de la retina del prematuro desprendido y cómo deberían hacer la vitrectomía los retinólogos, en qué tracciones son las que deben quitar. Esto parece muy práctico, pero realmente es una cirugía muy mal agradecida, por decirlo de una forma. En las mejores manos puede quedar muy mal, a los niños no se coloca ni gas ni aire y muchísimas veces el ojo es tan chiquito que tienen que entrar por vía anterior y dejarlos en afaquia. Entonces ya es un ojo que está inferiorizado de por sí, con resultados que aunque la cirugía haya sido muy bonita y el ojo no dé signos de inflamación, después puede redesprenderse totalmente. Y pues bueno, esto es lo que tenemos que evitar porque los resultados no son los mejores, tampoco es para restituir la anatomía de la retina, es para evitar que haya más tisis bulbi y problemas secundarios. A veces acelera la tisis bulbi. Realmente esto es lo que tenemos que evitar llegar a este estadio. Y la única manera de evitarlo es evaluando esta población en riesgo, como les dije, y encontrando quién es el que necesita tratamiento oportuno. ¿Ok? Entonces aquí la conclusión es que esto es un trabajo en equipo de obstetras, neonatólogos, enfermeras, oftalmólogos y que tenemos que conocer la enfermedad para poder actuar a tiempo. No olvidar los parámetros, que todos los niños con peso al nacer de 1.750 gramos, edad gestacional menor de 35 semanas o que el neonatólogo pide una evaluación, tiene que tener su primer examen a la cuarta semana o 31 semanas de edad gestacional corregida. Y pues bueno, estos son los niños y así es como se debe ver la prevención de la ceguera infantil por ROP, con niñas sanas, alegres y que ven. ¿Ok? Esto es todo por los momentos. Déjame detenerla para compartir. ¿Tienen preguntas ahorita? La reunión dice que, según mi reloj, terminará en 10 minutos. Bueno, pero vamos a hablar un poquito y faltan las separatas que Si buscó quieres, Luis ya vas a Sarmiento. dejar de grabar. Ah, sí, ¿verdad? Se me había olvidado. Espérate, ¿dónde está? Ok. Se me volvió a perder. Aquí.